Vamos a continuar con nuestra clase número 11. Ahora, si no me equivoco, la expulsión de miembros impenitentes. Voy a escribir aquí expulsión de miembros impenitentes para recordar. La expulsión de miembros impenitentes. Mis hermanos, yo quiero invitarles y vamos a tomarnos en esta lección unos minutitos para poder considerar algunas cosas que son muy clave. Quiero invitarles a 1 Corintios capítulo 5. Primero Corintios capítulo 5, y yo voy a leer este texto solo para tener la base sólida de lo que este texto, lo que este proceso significa, solo para repetirlo. Ya lo hemos hablado un poco cuando vimos lo del tema de, al principio, las libertades que tenía la iglesia, pero quiero leer el texto, pensar en las implicaciones y luego mostrarles simplemente el proceso de una manera sencilla. Primero Corintios capítulo 5 dice así: en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a este tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, pues con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Vamos a orar, a pedirle al Señor su gracia al pensar en este texto. Amado Señor, gracias por permitirnos meditar en estas verdades. Ayúdanos a pensar en este proceso que desde afuera, desde la parte exterior, se ve como tan duro, tan fuerte, pero que no es otra cosa, Señor, que beneficio, bendición para tu iglesia y para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en este texto hay simplemente algunas cosas puntuales que yo quiero mostrar. En primer lugar, yo quiero que noten que en el pasaje, sobre todo en el versículo, a partir del versículo 9, Pablo dice que escribió para que ellos no anduvieran en compañía de inmorales, pero él hace una distinción en el versículo 10. No me refería a los inmorales de este mundo.
Y ahí hace una distinción. Dice, los del mundo viven así, no les estoy diciendo que se separen de esos hombres, les estoy diciendo que se separen, ni aun coman con aquellos que llamándose cristianos viven de esa manera. Entonces, aquí hay una distinción. Lo que nosotros tenemos en el proceso de la disciplina eclesiástica no es una especie de juicio como nosotros sintiéndonos mejores que el resto. Nosotros juzgamos esto porque somos mejores que los demás. Ese no es el espíritu de esta disciplina y de este proceso. El punto es, nosotros no estamos diciendo somos mejores que tú. El punto es, si dices que eres cristiano, si has afirmado que amas al Señor, no puedes vivir de esta manera. No puedes vivir haciendo estas cosas. No puedes vivir permitiendo que tu corazón viva de esta forma. Estás deshonrando al Señor. Es un pecado real. Y cuando alguien es cristiano, lo que va a hacer es que se va a arrepentir. Y por eso no se nos está llamando a juzgar a los que están afuera, porque ellos están muertos en sus pecados, porque ellos no se arrepienten de lo que hacen, porque ellos no han dicho, yo soy de Cristo y Cristo es mío. Ellos no han dicho eso. Entonces tú puedes vivir con una persona así, puedes trabajar con una persona así, puedes tener así y comunión con tu familia que es así, mirándolos con misericordia, con gracia, porque ellos no han dicho que son cristianos. El juicio no viene allí, el juicio viene cuando alguien dice que es cristiano. Y aquí viene la parte difícil, porque esos que están afuera van a ser juzgados un día. Y no nos sentimos tranquilos diciendo, yo tengo comunión con mi hermano que es inconverso porque él no es cristiano. Y entonces él toma y se emborracha, pero él no es cristiano. Deberíamos saber, tienes que tener comunión en el sentido de amistad, cercanía, una relación, porque es la única esperanza que tiene ese hombre. No sientas yo si puedo andar con los inconversos, porque no, la única esperanza que ellos tienen es esa relación. Y si la quitáramos, entonces sería mejor haber sido quitados del mundo. Pero estamos en el mundo para poder ser luz. El problema es cuando alguien que no dice estar como los del mundo, sino ser parte del pueblo de Dios, vive como si no lo fuera. Esa es la primera distinción importante. Aquí hay una distinción. La disciplina no es para inconversos. La disciplina no es para el mundo. La disciplina no es para los que vienen a nuestra iglesia solamente. La disciplina es para los que han dicho y han sido reconocidos como cristianos, reconociendo sus pecados. En segundo lugar, este pasaje claramente muestra el hecho de cómo debe llevarse a cabo la disciplina. ¿Cómo debe llevarse a cabo la disciplina? Déjame poner estas pequeñas frases aquí para no olvidarlas. Este pasaje, voy a solo escribirlo aquí como una anotación. Aquí hace una distinción, versículo 9 y 10. Pero en segundo lugar, la forma de llevarla a cabo. Y en tercer lugar, el propósito. Cuarto lugar, el beneficio. Hay muchas cosas que pudiéramos ver en este pasaje. Solo las estoy diciendo desde the top of my head, de mi cabeza. Hay una distinción, mundo, iglesia. En segundo lugar, la forma en la que se tiene que llevar a cabo. Dice el texto, míralo conmigo. El hecho de que en el versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne. Nota que la forma en la que se lleva a cabo esto es a través de la reunión de la iglesia. No hay un asunto unilateral de los pastores en la disciplina eclesiástica. La iglesia está reunida. La iglesia está reunida con el espíritu de los apóstoles a través de la palabra. No está hablando allí de algo
diferente a eso, es la palabra. Pablo estaba vivo en esos días y por eso dice con mi espíritu, porque es lo que Pablo había mandado que ellos hagan. Pero hoy los apóstoles nos siguen mandando eso y nos reunimos en el poder de Dios, con la presencia de Cristo, teniendo a los apóstoles como aquellos que nos dicen lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? El tal sea entregado a Satanás. Tiene la idea de cuando se abre la puerta para poder sacar algo y cerrarla detrás. Así que no es un asunto unilateral de pastores, es un asunto eclesiástico. La congregación está involucrada. En tercer lugar, también nosotros vemos el propósito. Versículo 5. Entregada ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cuál es el propósito? Lo mismo que vemos en Mateo 18. Ganar al hermano. Ganar al hermano. ¿Por qué tú haces esto en la disciplina eclesiástica? El propósito que tiene es que ese hombre, al ser entregado a esa oscuridad, a ese frío, si realmente conoce al Señor, si realmente es un hijo de Dios, toque la puerta quebrantado diciendo: ábranme, yo me equivoqué. Y si es un inconverso, escúchenme bien, quizás es la primera vez que va a tener la oportunidad de pensar en su propio pecado, porque nunca antes lo pensó, sobre todo cuando en el Evangelio se predica de una manera tan liviana. Hay cristianos carnales, no importa, tú puedes creer en tu mente, pero puedes vivir como sea, eso no importa. Hermanos, no se puede. Si tú eres cristiano, das testimonio de eso y vives como uno, y si no vives como un cristiano, no eres cristiano. Y por eso lo que tiene este propósito es de poder llevar a esa persona que quizás está autoconvencida completamente: yo nací de nuevo, yo soy de Cristo, yo soy de la iglesia, he participado de la cena tantas veces, he estado en la iglesia tantas veces, yo he predicado en la iglesia tantas veces, que nunca tuvo la oportunidad de sentarse a pensar: esto es lo que soy. Estoy perdido en mis pecados, nunca he conocido a Cristo, soy un miserable. Nunca. Su mente está tan puesta simplemente en esa inconsciencia, que lo triste es que si no se ejecuta la disciplina eclesiástica, la inconsciencia se le va a pasar delante de los ojos de Cristo cuando escuche palabras que no va a haber querido escuchar jamás. Apártate de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Hermano, este es un asunto muy serio. Es un asunto que requiere tanta responsabilidad de nuestra parte que no podemos jugar de una manera insignificante. Este es un asunto serio. La única esperanza que muchos hombres tienen es la disciplina de la iglesia. Porque el mal evangelio que escucharon toda su vida les ha llevado a pervertir su idea de que se puede vivir de una manera y simplemente vivir como si uno fuera cristiano. Hermanos, ese es el propósito. Pero ¿cuál es el beneficio? El texto nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo está hablando en este término, como ustedes saben, en casi toda esta epístola, de una manera muy marcada, muy firme. Él está diciendo: hermanos, ustedes se sienten orgullosos de que las cosas sean de cierta manera en su iglesia, de cierta forma. Ustedes deberían estar completamente quebrantados, porque lo que ustedes han hecho es algo de lo que deberían avergonzarse. Permitir que haya tan horrendo pecado en medio de ustedes y ustedes todavía sintiendo mucha vanagloria de su iglesia. Ustedes deberían estar avergonzados, porque hay un beneficio en la disciplina. Hermanos, la disciplina nos recuerda el hecho de que la santidad de Dios debe ser cuidada en la iglesia. La disciplina nos pone a nosotros con el corazón chiquito, poniéndonos en la posición: ¿qué hubiera pasado si soy yo? Cuando Dios pone la mano encima de alguien y trae consecuencias a su vida, uno necesariamente piensa, ¿no es lo que pasa cuando vamos a un funeral?
Yo les contaba, el lunes fui a un funeral. No voy muy a menudo a funerales, pero cuando voy a funerales siempre estoy pensando cómo va a ser el día que yo muera. ¿Qué van a decir mis hijos de mí el día que yo muera? ¿Qué pasa si muero en esta semana? ¿Qué pasa si el avión se cae viniendo para Lima o regresando? ¿Cuáles son las cosas que no debería esperar hasta ese día para poder decir en mi lecho de muerte, me arrepiento no haberlas dicho a tiempo? Tú comienzas a pensar. Y es lo mismo que pasa en la disciplina. Cuando hay alguien que llega a un paso tan marcado de esta disciplina, tú te pones a pensar, yo he hecho lo mismo, yo he vivido de esta manera. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a mostrar la bondad, el amor que tú me mostrarías a mí si yo estuviera en esa situación. Ayúdame a hacerlo de la manera que tú quieres. Cuando no hay ese tipo de reflexión en una iglesia, hermanos, cuando no hay ese tipo de disciplina en una iglesia, no hay tiempo para reflexionar en el pecado. Y cuando no reflexionas en el pecado, lo único que hay es una iglesia completamente endurecida, llena de muchísima levadura y ya casi no quedando nada de esa parte sin leudar. Hay un beneficio importante que tiene que ser considerado. Vamos a considerar entonces ahora el proceso de esta disciplina. Hermanos, este plan, este proceso es igual que los otros dos que ya hemos visto. Por un lado, la autoridad de los pastores, por el otro lado, la libertad de los miembros. Y siempre una flecha viniendo antes de, lo cual significa uno de los privilegios que tenemos los pastores, preparar los asuntos de antemano. Pregunta, ¿cuáles son los asuntos de antemano que tienen que ser preparados aquí antes de poder llegar a este primer paso, que es cuando se presenta el caso delante de la iglesia? Tiene que ser enseñado, ciertamente, primero se enseña, eso siempre está allí. Pero antes de esto, que sería el tercer paso, ¿sí o no? Voy a poner aquí tercer paso. Antes de esto, tienes el primer paso y el segundo paso. Antes de poder llegar a esto, que es el primer paso en nuestro proceso, tiene que haberse llevado de manera correcta el primer paso y el segundo paso. La enseñanza está en todos los lugares. Estamos enseñándole constantemente a la iglesia quiénes son, cómo deben vivir, que vivimos en esa forma que yo les hablaba, como si sostuviéramos una cuerda, cuidando que el uno no caiga hacia atrás y que el otro no caiga hacia atrás. ¿Y cómo lo hace? Sosteniendo en una tensión natural uno con otro, protegiéndonos, ayudándonos, exhortándonos. Esa es la manera en la que los pastores tenemos que enseñar a la iglesia. Pero en esa realidad, cuando hay pecado, entonces viene el primer paso. Si tu hermano peca, no necesariamente contra ti solamente, si peca. Si tú amas a tu hermano, lo que tienes que hacer es reprenderlo, ayudarlo, corregirlo. Cuando tu hermano te reprende, cuando tu hermano te ayuda, te podría estar salvando la vida. Y por lo tanto esa relación debería ser así. Dice el proverbio, reprende al sabio y te amará. Pero si reprendes al necio, ¿qué va a hacer? Sí, va a tener odio hacia ti, rencillas hacia ti va a levantar. Pero cuando tú reprendes al sabio, te va a amar. Hermanos, y esa es una verdad tan preciosa, práctica, pero tan espiritual, que es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la iglesia. Sí, hay la posibilidad de que tu hermano te rechace, hay la posibilidad de que sea un enojo hacia ti, hay posibilidad de que no te vuelva a hablar y las cosas nunca más vuelvan a ser iguales. Tienes que saber que ese es el costo, pero lo amas lo suficiente para poder pagar ese costo. Y cuando la iglesia entiende que ese es su deber, entonces no importa cuál es el precio. Yo te voy a amar aunque nunca más quieras volver a hablar conmigo, porque mi responsabilidad es cuidarte. No es lo que hacen nuestros padres por nosotros o lo que hicieron por nosotros. Le dijimos a la mamá,
eres mala, no te quiero, eres la peor, nunca quiero ser como tú. Y cuando crecemos y maduramos, los que tuvimos el privilegio de tener buenos padres, siempre decimos, me dieron palo, pero cuán agradecido estoy por eso. Porque no era algo que ellos disfrutaban hacer. ¿Cuántas veces le herí el corazón a mi mamá y nunca dejó de ser mi mamá? Así es como se ama. Y eso es lo que Dios nos manda en la iglesia también. Pero cuando esto no funciona, cuando a solas, intentándolo todas las veces, no funciona. Y por cierto, no pasas de un paso al segundo simplemente por haberlo hecho una vez. Esto no se debería ver como veces. No es la primera vez, la segunda vez. No, es la primera etapa. La primera etapa, el primer paso. Porque ese primer paso se puede dar muchas veces. ¿Y hasta cuándo, pastor? Hasta que sientas que ya no se puede hacer nada a través de ese paso. Yo se lo digo, ya no me escucha, ya no quiere saber nada. Lo vuelvo a intentar, hoy hablemos, conversemos. Sigues intentando, sigues intentando. Ese paso se termina cuando ese paso simplemente ya no te lleva a ningún lugar. Y entonces vas al segundo. Y el segundo, como ya lo hablamos nosotros previamente en las clases, el segundo tiene que ver con el hecho de que los hombres puedan traer a hombres imparciales para que puedan juzgar. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo reprende a la iglesia porque la iglesia estaba llevándose delante de los tribunales humanos y estaban haciendo escándalos públicos. Y Pablo los reprende, que no hay hombres sabios entre ustedes que puedan juzgar estos asuntos de manera equitativa y que puedan decir tú estás bien y tú estás mal. No hay de esos hombres aquí. Sí los hay. Y esa realidad es la que está implícita en la disciplina. Cuando hay un altercado entre tú y yo, donde yo te estoy diciendo que tú me ofendiste y tú dices que no te ofendí, necesitamos que hayan jueces entre nosotros que pudieran decir, tú estás mal, arrepiéntete. No, los dos se ofendieron, tienen que pedirse perdón mutuamente o lo que esto fuera, pero siempre necesitamos a alguien que nos ayude desde afuera. Es lo que hacemos en nuestros matrimonios. Cuando ya no nos podemos entender, buscas ayuda de alguien en quien confías. Y eso está bien, todos lo hacemos. Y lo haces voluntariamente diciendo, está bien, lo que diga el pastor o lo que diga el hermano lo voy a aceptar, porque la verdad es que estoy cerrado cuando tú me lo dices, pero si me lo dices, lo voy a aceptar. Eso es una muestra de humildad, de someter tu criterio, dando la oportunidad de decir, quizás estoy equivocado. Y eso es lo que pasa en este segundo paso. Quizás estoy equivocado. Por eso necesitamos hombres sabios entre nosotros que disciernan este tema. Si ellos te dan la razón, yo me voy a retractar, porque yo no quiero hacerte daño y te lo voy a demostrar. Pero si ellos me dan la razón, por favor, escúchame. Que eso te ayude a abrir tus ojos para saber que no es un tema contra ti, que yo no te quiero hacer daño a ti, que yo te amo, que estás equivocado, que tienes que arrepentirte de esa actitud. Esa es la parte importante de este segundo paso. Otra vez, pasos no es veces. Segundo paso implica todo el tiempo que pueda mantenerlo en esto, viendo si hay un progreso. A veces requiere más de una conversación. Pero ¿qué pasa cuando el segundo paso ya no se puede? Entonces, bajo la examinación del pastor, siempre se pasa al tercer paso. Y entonces este tercer paso empieza, o este proceso de la expulsión empieza, en primer lugar, con la presentación del caso. La presentación del caso. Hermanos, cuando se llega a este paso, se tiene que hacer con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque tú no quieres, y acuérdate de este principio, tú no quieres que la otra persona, la que está en pecado, se escude detrás de tus equivocaciones, de tus exabruptos, de tu injusticia.
No, ellos celebraron la reunión y ni me dijeron. Y de pronto se reunieron a hablar allí de mis pecados y hablaron esto de mí y hablaron tal cosa en mi ausencia. Estás haciendo el paso correcto, pero hazlo bien, porque si no, lo que vas a hacer es que en vez de traerle luz, le traes tinieblas sobre su propia conciencia. ¿Y cuánta gente se va en pecado justificándose diciendo, pero yo no soy el único que ha pecado aquí, porque el otro también actuó mal? Él me habló así, él me dijo esto, en privado me dijo aquello, en público se dijo esto de mí que no es verdad, y eso me llena de ira. Y esa ira y esa justificación cierra la oportunidad de hacer lo que realmente el proceso quiere, que vea su pecado. ¿Cuál es la manera de hacer que él vea su pecado? Sé invisible en este proceso. Lo haces tan bien y tan claro que no hay nada donde se vean tus sucias manos o una mala motivación o se vea como que se manipuló. No, lo hacemos tan transparente para que él pueda venir diciendo, ¿y qué voy a decir? Es verdad lo que están diciendo de mí. Y entonces eso implica algunas cosas prácticas. Pastor, ¿se puede hacer el tercer paso cuando la persona no está presente? Sí se puede y se debe. Pero si no está presente, no es porque le estás ocultando para hablar mal a sus espaldas delante de toda la iglesia. Es porque él voluntariamente no quiso venir. Y como no quiso venir, tú puedes escribir una carta, enviársela y decir, esto es lo que voy a decir delante de la iglesia. Si hay algo en lo que tú crees que te estoy mal representando, dímelo. Cuando alguien está en este paso endurecido, dice, usted diga lo que usted le dé la gana. A mí no me interesa lo que digan de mí. Pero el hecho de que tú presentas y tienes todos estos principios ayudan a que la gente pueda reflexionar. Se están leyendo, están mirando lo que quizás con palabras no entendieron porque pero ya no están hablando contigo, están leyendo un documento a solas. Y quizás Dios pueda usar eso para bien. ¿Y que sabe qué, pastor? No convoque a nadie. Yo me arrepiento. Se hace de una manera tan correcta, tan clara, que no hay espacios para poder ocultarse delante de tu error o delante de tu imprudencia. Y esa es la sabiduría que se requiere de un pastor. Se presenta el caso. El caso se presenta con los argumentos necesarios. Hermanos, tristemente tengo que traer delante de ustedes este caso de disciplina. El hermano fulano de tal hizo tal cosa y fulano lo vio. Y este hermano comenzó a llamarlo al arrepentimiento y el hermano está aquí presente. Y lo hizo de esta forma, estas tantas veces, en esta fecha, en este tiempo. Después de 3, 4, 5 meses de intentarlo, no funcionó porque él simplemente dijo, si me vas a llamar del tema, yo no tengo nada que hablar contigo. Y por último lo bloqueó. Entonces el hermano se acercó a su casa y le dijo, hermano, es necesario que resolvamos esto. Vamos a llamar hombres prudentes entre nosotros. ¿A quién crees de la iglesia que pudiéramos llamar para que escuche este caso? Yo propongo tal, hermano, vamos a hacerlo. Y entonces interactuar, tratar de buscar una conciliación. Eso es lo que estamos buscando. Se llaman a los hermanos, se sientan, no son testigos, no son gente que está envenenada sobre el tema, son gente que viene a escuchar el tema. Se habló delante de ellos y aquí están los 3 hermanos presentes. Hermanos, si digo algo que está fuera de la verdad, por favor, corríjanme. Se habló de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y el hermano lo único que hizo fue mirarse al piso y decir, ustedes no me entienden, ustedes no me entienden, ustedes no me entienden. Y cuando le preguntaron que qué es lo que no entendían, él siguió insistiendo en el tema, sin razones. Los hermanos le propusieron hablar, después de 2 semanas, él ya no llegó. Y finalmente cuando trataron de buscarlo, él dijo, si me buscan para este tema, yo no tengo nada que hablar con ustedes. Por eso, en este día, tengo el triste anuncio de tener que hablar de esto para que ustedes puedan considerarlo como iglesia y puedan hablar con el hermano y llamarlo al arrepentimiento. Así que esta participación de la iglesia tiene que ver con no solamente escuchar, porque se presenta eso
delante de la iglesia tiene aquí que examinar y llamar al arrepentimiento. La iglesia debe examinar. Los pecados no simplemente se imputan. Él cometió tal pecado y no le pregunten porque yo ya hablé y yo soy su pastor. ¿Confían en mí o no? Así no funciona. Él cometió tal pecado y no podemos controlar qué es lo que los hermanos van a hablar con esa persona. Hermano, ¿pero qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es esto, es que tal cosa, tal cosa. Sí, hermano, pero es que los hermanos fueron a hablar contigo. ¿Por qué tal cosa, tal cosa? Esa interacción es la que ayuda a que realmente la iglesia haga algo. El texto dice en Mateo 18, y si no escucha a la iglesia, dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia. Significa que el dilo a la iglesia implica, la iglesia lo sabe, pero no es solo informativo, la iglesia hace algo al respecto. Y finalmente, al examinar y llamar al arrepentimiento, la iglesia es llamada a una votación solemne otra vez. Ahora, quiero que pienses en una cosa, y déjame ilustrarlo de esta manera que es una manera en la que me gusta pensar de la disciplina. La disciplina es como los primeros auxilios y luego la forma oficial de dar a alguien por muerto. Si estuviera hablando contigo en la sala de tu casa y de pronto me desplomo en el piso, lo primero que harías, espero, es que te tires sobre mí y comiences a cachetearme para ver si me despierto. Pastor Jorge, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y tú se estás mirando, no respiro, estoy ahí, no respiro. Tú no sabes nada de primeros auxilios, pero tienes la parte obvia, lógica de cómo se actúa cuando alguien se desploma. Tratas de despertarme, me mueves, te comienza a preocupar. No despierto. Entonces tú llamas a tu vecino que vive al ladito y es un enfermero, pero como está en su día de vacaciones, no tiene sus cosas ahí en la casa, así que él viene corriendo y él con mucho más conocimiento comienza a golpear, ¿verdad? A darme respiración boca a boca, comienza a tomarme los signos, simplemente poniendo las manos. No responde. Pero luego, vamos a decir que ese vecino tenía una esposa y entonces vinieron los dos a hacer eso. No funcionó. Pero mientras ellos están haciendo eso, tú llamas al 911. Espero que en Perú sea más efectivo que en Ecuador. Y llega, pero ya llega gente con todas las cosas requeridas. Viene con electroshock para poder golpear el pecho, para poder cortar la camisa. Y entonces están golpeando, hacen todo lo que hay que hacer. Y no reaccionó. ¿Cuál es el veredicto que dan oficialmente? Está muerto. ¿Para qué sirve este proceso de disciplina? Estoy en tu casa y me caigo yo solito. Y tú tratas de hacer lo que puedes. No respondo. Vienen tus vecinos que saben de primeros auxilios, pero no tienen los implementos, pero igual están haciendo lo que tienen que hacer. No respondo. Si no respondo a los golpes de electricidad que me dan en el pecho y mi corazón no late, entonces se verifica eso, se pregunta qué fue lo que pasó y finalmente se da la sentencia. Muerto. Hermanos, esto es un asunto muy importante. Finalmente, el paso número 4 es sentencia. La sentencia es una de las responsabilidades o de las autoridades que tiene un pastor cuando puede hacer sententiam ferre, como escuchábamos ayer, el hecho de que él es el que sentencia y golpea la mesa diciendo culpable, muerto, gentil y publicano. Ese proceso termina con eso porque no fue capaz
de poder pasar toda esta prueba de gracia, de misericordia que el Señor le está dando para que podamos recuperarlo. La disciplina eclesiástica nunca, en ningún caso, se salta del paso 1 al 4. A veces los pasos se acortan, y el tiempo me refiero. A veces es más rápido. Un proceso puede durar 2 años, o a veces un proceso puede durar 2 semanas. El pecado ciertamente pone agravantes que hace que la iglesia tenga que moverse más rápido. Si hay un hombre que es acusado de abuso infantil, sexual, y es algo que va a ser juzgado por la justicia, y es algo que tiene que ser tratado bíblicamente. La justicia tiene que operar y hacer lo que tiene que ver con su círculo, pero la nuestra también. Ese hombre no lo acepta, se endurece, no le importa. Entonces, en una semana, en 3 días, este proceso se cumple. Pero nunca se salta. Porque quitar esta parte es quitar algo que Dios le dio a la iglesia, a la congregación. Y es algo que nunca se debe pasar por alto. Hermanos, ¿qué demanda este proceso? Madurez. ¿Qué demanda este proceso? El hecho de saber que Dios le va dando a la iglesia ciertas cosas que le van a ayudar a crecer. No es fácil. Cuando los hombres caen en pecado, cuando hay todo este tipo de detalles, traen dolor al corazón. Pero hermanos, ese dolor en el corazón es algo que no tiene que desanimar, no tiene por qué desanimar a la iglesia. La pone triste, la pone reflexiva, pero es para su bien, porque es algo que Dios diseñó. No se lo quites tratando de cuidar al bebé que Dios le dio a tu hija. Enséñale a cuidarlo. Y por eso esto tiene implicaciones aún en nuestra membresía. No estoy tan de acuerdo, aunque respeto el hecho de que hayan iglesias que tienen diferentes tipos de miembros. Hay un miembro, es miembro, pero hasta los 18 años recién es miembro votante o oficial. Puede ser miembro de los 12, pero no participa en las reuniones. No. Entonces que no sea miembro. Porque si es miembro, tiene que saber que esto es lo que la vida cristiana significa. En nuestra membresía tenemos, quizás la persona más joven tiene 17 años. Pero aún ella, de 17 años, sabe lo que esto implica porque ella nació de nuevo. Y sabe lo que Dios le demanda. Y sabe y es consciente de los pecados que puede cometer. Por eso no juzga, no se le está quitando su inocencia. Sabe lo que es el pecado. Y se duele. Como se duele una hermana menor. Pero tiene que saberlo. Nuestros procesos de membresía para poder cumplir con lo que hemos hablado, entonces no pueden recibir niños de 10 años. Y si la membresía va a participar en las disciplinas, no puede ser una membresía compuesta de niños. Tienen que ser por lo menos jovencitos y señoritas que tengan una madurez espiritual suficiente para mostrar que han nacido de nuevo y para vivir como se debe vivir en una iglesia.